Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, por este hermoso día. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Es tu palabra, Señor. Es tu palabra en esta mañana. Que trae luz en la noche oscura. Tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Es tu palabra. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Es tu palabra. Tu palabra es mi alimento, mi delicia cuando amo yo. Tu palabra. Señor, amamos tu palabra, Padre. Amamos tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias porque hoy nos levantamos gozosos en tu presencia, Señor. De azúcar con un toque sutil, la vida me impulsa. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar. Por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto te amo yo. Tu palabra. Dígale, Señor, yo amo tu palabra. Yo amo tu palabra, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hoy estamos levantándonos a esta hora diciéndote, Padre, te estamos buscando y queremos aprender cada día más de tu palabra. Queremos aprender cada día más, Señor, de tu presencia. Es tu palabra, Señor, la que ahuyenta mis dudas. Es tu palabra la que trae luz en esa noche oscura, Señor. Destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Y cae como la lluvia, desciende como el rocío, desciende como un aguacero sobre ti. Tu palabra Se lleva la desesperanza, declárelo. tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo. Tu palabra. Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial, porque esta mañana no queríamos comenzar el devocional, Señor, en tristeza, sino que queríamos comenzarlo en gozo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque esta mañana, Señor, vamos a aprender qué tan delicioso es estudiar tu palabra, entendiendo, Señor, que si la amamos, que si la escudriñamos, que si la vivimos, Padre, podemos obtener la victoria. Señor, tu palabra es maravillosa. Gracias, Padre, porque en ella recibimos alimento. Gracias, Señor, porque queremos, Señor, escudriñarla, queremos abrazarla, queremos atesorarla, Espíritu Santo de Dios. Hoy queremos, Señor, que tu palabra sea nuestra guía. Hoy queremos, Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, sea ese mandamiento que debemos seguir, porque sabemos que por medio de tu palabra te vamos a conocer, por medio de tu palabra te vamos a anhelar, por medio de tu palabra, Señor, vamos a vivirla y a experimentarla y a sentir que tú estás vivo en nuestros corazones. Padre, gracias en esta mañana por cada hermano, por cada amigo que se conecta a esta hora con este maná diario. Y te pedimos, Señor, que seas tú haciendo la buena obra. No nos abandones, Señor, y ayúdanos, Padre, a escudriñar cada día tu palabra. Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres grande.
Gracias Espíritu Santo porque tú eres maravilloso. Llénanos de tu palabra cada día, cada mañana, cada hora, para que podamos ponerla por obra y llenarnos cada día más de tu presencia y conocerte, que es lo primordial de todo. Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder y ayúdanos, Señor, a experimentar tu presencia en nuestra vida. Amén y amén. Muy buenos días, hermano y amigo que hoy me acompaña en este Maná Diario. Hoy vamos a hablar cómo puedo conocer a Dios. Porque tal vez usted dice, yo llevo 20 años, yo nací en el Evangelio, lo conozco. Pero cuando estaba estudiando la palabra realmente no conocemos ni el 5% de quién es Dios en nuestras vidas. Por eso Dios es un Dios que quiere darse a conocer. Dios es un Dios que no hay que comprenderlo. Como dice también una canción, hay que obedecerlo. Porque si usted empieza a tratar de comprenderlo, usted se vuelve loco. Porque Dios siempre utiliza cosas que uno dice, pero Señor, ¿cómo lo hiciste, Jesús? ¿Cómo lo hiciste? Para mis pensamientos, para mis creencias, para mis fuerzas era imposible. Pero Dios es el Dios de los imposibles. Ese Dios al que tú sigues y al que yo sigo es el Dios de los imposibles. Amén. Y si tú lo has aprendido a conocer en el transcurso del tiempo, que lo has reconocido como tu Señor y Salvador, te has dado cuenta que es un Dios de milagros, que es un Dios de amor, que es un Dios fuerte, que es un Dios inamovible, que es un Dios que no cambia, que es un Dios que permanece. Pero si usted sigue escudriñando la palabra, usted va a encontrar muchísimas más características del Padre que usted dice, Señor, yo no conocía esa parte de ti. Si aún a nuestra pareja que vive con nosotros 24/7 no la conocemos, ahora ¿cómo vamos a conocer a Dios si tal vez solo me conecto de 5 a 6 de la mañana con Él y el resto del día estoy haciendo mis quehaceres? Pero cuando yo estoy conectada 24/7 con Dios, que cuando se me quemó algo yo diga, ay Señor, que cuando estoy haciendo el almuerzo yo diga, Padre, que me quede delicioso, que cuando yo me caiga pronuncie, Señor, toma el control de ese dolor, etcétera, que siempre esté de continuo en mi boca, voy a empezar a conocerlo y a escudriñarlo. Por eso debemos entender, como dice la palabra en Efesios 1:17, ahí nos habla que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Los hijos de Dios queremos conocerlo, conocer acerca de Dios, y conocer a Dios es muy diferente. Porque cuando usted lee la palabra, cuando usted escudriña la Biblia, automáticamente usted conoce acerca de Dios, conoce su historia. Pero cuando usted desea conocer a Dios, no de Dios, cuando usted desea conocer a Dios, debe invertir más de su tiempo, invertir tiempo de calidad. No estar tanto tiempo en Facebook, no estar tanto tiempo en WhatsApp, tanto tiempo en Instagram, tanto tiempo en las miles de redes sociales o en los miles de programas que nos ofrece el Internet. No estar tanto tiempo en eso, en Netflix, en la televisión, en el computador, sino que al menos, yo no estoy diciendo que entonces no vamos a trabajar, no vamos a comer porque tengo que estar leyendo la palabra, no. Tú puedes estar haciendo aseo, puedes estar trabajando y colocar la Biblia en un audio. Tú puedes estar en un momento tranquilo y tener tal vez una alabanza y vas conociendo a Dios poco a poco, le vas entregando un tiempo de calidad que le pertenece realmente a Él, porque nuestros tiempos son de Dios, porque si tú estás con vida en esta tierra es porque Dios te lo ha permitido y no te ha llevado consigo. Pero debemos entender que Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios que nos ayuda, Dios es un Dios que nos ama, pero debemos escudriñar más quién es Él, no qué fue lo que hizo, porque qué fue lo que hizo lo tenemos en la Biblia todo el tiempo. Pero yo, para saber quién es Él, debo arrodillarme en mi aposento, debo buscarlo, debo anhelarlo, debo leer su palabra, debo obedecerlo y debo siempre estar bajo la presencia y la directriz del Espíritu Santo. Cuando yo entiendo eso, automáticamente empiezo a conocer quién es Dios. Tener conocimiento de la Biblia no significa conocer a Dios. Tú te puedes saber todos los salmos, te puedes saber los proverbios, te puedes saber muchas parábolas,
pero eso no significa que conozcas a Dios. Conoces su historia, pero no conoces quién es Él. Dios quiere que tomemos un tiempo para escuchar su voz, porque como les dije en devocionales anteriores, a veces tú llegas tan cargado a la presencia del Padre y debes hacerlo, porque la palabra lo dice: vengan a mí los cargados, que yo los haré descansar. La palabra lo dice y nos da la autorización de hacerlo, pero lamentablemente llegamos tan cargados y le digo: Señor, mira a mi esposo, Señor, mira mi trabajo, Señor, mira a mis hijos, y me desahogo, amén, y me voy. O sea, es decir, que conozco quién es Dios, porque sé que Él me escucha y sé que Él trae supuestamente mi descanso, pero no conocí a Dios, no experimenté el abrazo que Él pudo haberme darme en ese momento de tristeza, no experimenté la directriz que Él quería darme para criar a mis hijos, no experimenté esa guía que Él quería ofrecerme en ese momento de intercesión. ¿Por qué? Porque yo me desahogué y me fui. Pero cuando yo me desahogo y permanezco en silencio un momento y digo: Señor, ahora me escuchaste, pero ahora quiero escucharte a ti. Cuando tú aprendes a escuchar a Dios, tú lo aprendes a conocer. Cuando tú aprendes a escuchar a Dios, tú conoces qué es lo que Él quiere para tu vida realmente. Él no te va a mostrar el porqué de la situación, pero sí te puede mostrar el para qué lo quiere hacer. Yo estoy rompiendo la vasija de tu vida para que quites el orgullo. Yo estoy rompiendo la vasija de tu vida para que quites el desánimo, etc. Qué pena, hermanos. En este momento nosotros debemos entender que en 2 de Pedro 3:17 dice: antes bien, crezca en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es necesario que nosotros empecemos a creer en gracia. Y Él dice: crezcan en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es un mandato. O sea, háganlo. Porque cuando tú lo haces, tú entiendes, como decía Efesios 1:17, que lo leímos ahorita, que ese espíritu de revelación y de sabiduría nos es dado para que lo conozcamos mejor. No es para que nos engrandezcamos, como dijo Pablo: Señor, coloca ese aguijón en mi carne, porque yo ya llegué a tu presencia, tú me revelaste muchas cosas, pero si yo empiezo a declararlas me voy a envanecer, me voy a enorgullecer. Entonces pon ese aguijón en mi carne para que el orgullo no llegue a mi vida. Y cuando tú dices eso, ese espíritu de revelación y de sabiduría que ha llegado a tu vida a través de la palabra, a través de la intercesión, a través de esa unción que Dios ha depositado en ti, Dios te dice: voy a permitir que me conozcas mejor, voy a permitir que experimentes mi palabra. Y por eso qué hermoso es saber que hemos visto de Dios cada día y decir: Señor, gracias, porque a pesar de estos meses que hemos estado encerrados, estas semanas, hemos podido descubrir que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro ayudador. Gracias, Padre, porque tú estás ahí pendiente de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás pendiente de todo lo que hacemos. Gracias porque lo que yo conocía de Dios hace 12 años, que reconocí a Dios como mi Señor y Salvador, no es lo mismo ahorita cuando estoy predicando su palabra, ahorita cuando estoy ministrando al que está triste, ahorita cuando estoy pastoreando, no es igual. Empecé a conocer a un Dios diferente. Y ahí es donde yo digo: Señor, gracias porque me das el privilegio de conocerte cada mañana que yo me preparo, cada noche que yo preparo este maná diario. Yo digo: yo no conocía esa parte de ti, Señor. Definitivamente no estoy ni en la mitad de lo que esperas que yo conozca de tu presencia, de lo que esperas que yo conozca de tu provisión. No estoy todavía. Por eso nosotros debemos entender que cuando buscamos al Padre, debemos hacerlo en espíritu y en verdad. Debemos hacerlo con convicción. Debemos hacerlo creyendo que Él tiene el control de todo. ¿Y cómo puedo conocer a Dios? Usted se va a preguntar. Porque si usted me está diciendo que no lo estoy conociendo de la forma verdadera, ¿cómo lo puedo hacer? Primero que todo, yo lo conozco cuando recibo a Jesús y confío en que a través de Él yo recibí la salvación. Ah, no, esa parte ya la tengo superada. Yo entiendo que soy salva a través de que Jesucristo murió en la cruz. Sí,
pero no solamente verlo como ese sacrificio en el madero, es verlo como un sacrificio de amor que hizo por mí, porque la salvación es individual. Lo hizo por Xiomara Pérez Roca, lo hizo por Alexandra Vesganiño, lo hizo por Marinelsi Restrepo Pinzón. Él lo hizo por la humanidad, pero cuando tú lo ves como algo mío, algo que hizo para mí, tú dices, lo tengo que valorar más. Cuando tú entiendes que, como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, Él automáticamente nos abre una puerta especial y dice, conózcanme. Porque cuando Él dice yo soy el camino no significa, pero se pueden desviar un momentico. Nosotros podemos conocer diversidad de religiones y se supone que todas deben conducir a Dios. Pero si tú conoces esa sana doctrina y estás ahí afianzado, empieza a conocer más del Padre y dice, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero experimentar tu palabra, yo quiero saber quién eres tú, yo quiero saber qué puedes hacer en mi vida. Ya he experimentado el milagro de quedar embarazada, porque como yo les decía, para los ginecólogos que yo visitaba, yo no podía tener hijos. Y si los iba a tener muchos abortos espontáneos y ese embarazo iba a ser doloroso. Para gloria de Dios, mis embarazos fueron hermosos, me pude alimentar bien, me cuidé, porque no podía ser imprudente de ponerme a hacer una cosa y otra, me cuidé, porque sabía que tal vez mi matriz no estaba tan fortalecida, pero mis embarazos fueron bien, mis partos fueron naturales. Ese proceso de estar en parto solamente demoraron, con Isabela demoró 5 minutos cuando entré a sala de parto y con Johan David demoró más o menos como 10 minutos. Y la gente decía, pero ¿cómo es que tú en ese parto natural? Claro, el proceso demora todo el día de dolor, pero cuando yo entraba a sala de parto, automáticamente. Y decía, pero tan bonito usted que tiene rápido. Pero yo decía, Señor, gracias porque yo te pedía que mis partos fueran rápidos, fueran tranquilos, que yo pudiera disfrutar de mis hijos y que no tuviera esos abortos espontáneos porque yo no quería tener pérdidas. Y Dios me hizo ese milagro. Ahí yo empecé a experimentar esa gloria de Dios y en muchas otras ocasiones cuando Él me concedió ese privilegio de perdonar a mi familia, cuando Él me concedió el privilegio de conocerlo en medio de la escasez, cuando Él me concedió el privilegio de casarme con un hombre que le teme, etcétera. Si yo empiezo a nombrar mis bendiciones, porque a veces decimos, pero es que Dios no me bendice, hermano, recuerde su historia y se dará cuenta que Dios sí lo ha bendecido y lo continúa bendiciendo hoy, porque muchos hoy están muriendo, pero tú hoy estás vivo. Muchos hoy están en la calle, pero tú hoy estás en esa casa. Que si tiene una gotera, pero estás en una casa y la puedes arreglar. Pero hay personas que no tienen esa gotera, sino que tienen todo abierto y se mojan. Entonces por eso debemos entender que ¿cómo conozco a Dios? Cuando lo reconozco como ese Salvador, cuando lo reconozco como ese único camino. No tengo desvíos, no tengo el gota a gota, no tengo el primo rico, no tengo el hermano que siempre me ayuda. Tengo a Dios que siempre es mi proveedor. A ese es al que tengo. Cuando yo empiezo a entender eso, que Él es el camino, que no hay otro como Jesús, automáticamente, como dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No es sabernos la Biblia de memoria y recitarla. De nada sirve si no lo conozco a Él, si no vivo con Él, si no experimento su presencia cada día. De nada sirve que yo diga, Señor, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres esto, tú eres lo otro, pero cuando me llega la circunstancia recurro a otras cosas, a otras personas, menos a Dios. O sea que nos estamos equivocando, o sea que en realidad no lo conozco y no estoy confiando en su presencia. Por eso, hermanos, es necesario que yo empiece a decirle al Padre, yo creo que yo soy tu hijo, y cuando yo soy tu hijo, yo te pido a ti. Por eso cuando usted está con su papá, por ejemplo, ahorita que soy casada, cuando yo llego donde mi mamá, a su casa, yo tengo la facilidad de abrir la nevera y tomar lo que yo quiera porque es mi mamá, porque es mi casa. Así Dios quiere que nosotros hagamos con Él. Que cuando lleguemos a su presencia podemos tener la confianza que Él me va a otorgar esa bendición, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Él, cuando yo esté preparada, pero me la va a entregar. Porque yo y tú, cada uno de nosotros somos sus hijos, y cuando yo soy hijo de Dios, Él me provee. Cuando yo soy hijo de Dios, Él me protege. Cuando yo soy hija o hijo de Dios, Él me levanta, Él me alienta, Él me cubre en todo tiempo. Por eso Dios quiere que lo conozcamos directamente, no a través de intermediarios. Pero pastor, ore por mí. Pero líder, ore por mí.
pero es que es evangelista y pedimos oración en Enlace de Televisión y pedimos oración en esto y pedimos oración en lo otro y pedimos oración. No, hermano, por ejemplo, en estos días que estamos en medio de pandemia, decía una líder, pero quiero que ore por esto, pero también que ore por mí. Los pastores estamos para orar por usted y lo hacemos, tenga la plena seguridad. Pero hermano, usted también tiene que buscar su propia unción. Porque si usted lo conoce a través del pastor, ay pastor, ya Dios me hizo el milagro, gracias por orar por mí. Pero qué rico es cuando usted dice, yo ya oré, yo ya intercedí y Dios me hizo el milagro. ¿Usted cuál bendición disfruta más? ¿La que fue por intermediario o la que fue buscada en sus fuerzas? Cuando usted dijo, Señor, reconozco mi debilidad, reconozco que no soy nadie, Padre, reconozco que no merezco que tú me des ese dinero, pero Padre, ten misericordia de mí. Reconozco que tal vez no soy quien para que tú me concedas un hijo, Padre, pero concédeme ese privilegio de ser madre. Y Dios te lo concede. Tú dices, Señor, gracias. ¿Y Ana qué hizo? Ana se desbordó en llanto en medio de la presencia de Dios. ¿Y qué le dijo el sacerdote? Estás borracha, vete de aquí, mujer. Y él dijo, yo no estoy borracha, yo estoy en la presencia de Dios. Porque cuando tú haces ese tú a tú, ella pudo haber orado a través del sacerdote, pero ella dijo, no, yo quiero derramar mi espíritu y quiero confiar en el Padre. Yo quiero derramar mi espíritu, o sea, tú debes estar arrodillado constantemente a la presencia del Padre y decirle, Señor, yo quiero orar por mi hijo. Pastor, ore por mi hijo. El evangelista que llegó, ore por mi hijo. La profeta que llegó, ore por mi hijo. Ellos lo van a hacer. Y tal vez a través de ellos tú recibas ese milagro, recibas esa profecía, cuándo va a suceder, etcétera. Pero tú como madre, tú como padre, tú como hija, ora por ese padre que tal vez es alcohólico, ora por esa madre que tal vez está con un corazón duro, ora por ese hijo que tal vez está en rebeldía, ora por esa hija que está en la prostitución, etcétera. Porque nosotros debemos cuidar nuestra viña y la primera viña es mi vida. Y si yo no cuido mi vida, estoy dejándosela a intermediarios. Y tal vez el pastor de pronto en medio de otras oraciones se olvide orar por esa petición. Pero créame, hermano, que cuando usted ora directamente al Padre, el Padre no se va a olvidar de lo que tú estás pidiendo. Pero Él te va a decir, hermana Ana, no es el momento, toca esperar un ratico. Te estoy preparando aún más, porque si te entrego la bendición ahora te me vas a perder, o si te entrego la bendición ahora te vas a envanecer. Es que Dios a mí sí me escucha, pero a ti, Luisito, no te escucha. Él dice, todavía no es el momento, pero estoy trabajando. Cuando Dios está en silencio, Él sigue trabajando. Él sigue trabajando por nosotros, Él sigue trabajando por ti y por mí. Él sigue intercediendo. Ese Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo se los expliqué qué significa eso, que yo le pido al Dios 5 millones, Padre, porque necesito pagar esa deuda ya, porque ya estoy en datacrédito, porque me van a embargar. Y el Espíritu Santo dice, no se lo entregues todavía a Xiomara, porque es que el banco como está cerrado y ella como no tiene el número de cuenta donde debe consignar, entonces se lo va a gastar en otra cosa, porque tiene que pagar el recibo de la luz, porque tiene que pagar el recibo del agua, porque tiene que hacer mercado, y cuando se vaya a dar cuenta se gastó el dinero. Entonces todavía no, Dios, dentro de una semana que abran el banco, entrégale esos 5 millones. Y tú esa semana estás, pero Señor, ¿por qué demoras tanto? Pero Señor, están llamando al codeudor, pero Señor, y tú estás desesperado. Y el Espíritu Santo está diciendo, todavía no, todavía no, todavía no. Hasta que llega el momento en que tú dices, Señor, toma el control de la situación. Declaro mi debilidad en esta circunstancia, Padre, haz tú la obra. Y el Espíritu Santo dice, ya, es el momento. Y de un momento a otro tocan tu puerta y dicen, aquí están los 5 millones. De un momento a otro te llaman y te dicen, ya te consigné los 5 millones. De un momento a otro te dice el banco a donde tú recurriste, ya te aprobaron el crédito de esos 5 millones. Porque Dios abrió las puertas para que eso ocurriera, porque ya estabas preparado para recibir esa bendición. Y porque reconociste tu debilidad ante Él y Él dijo, ahora yo te voy a fortalecer. Eso es conocer a Dios. Por eso hay que buscarlo, hay que necesitarlo, hay que depender de su presencia. Yo no sé, cuando yo empiezo a hacer cuentas, cuando yo tengo la oportunidad de trabajar y empiezo a pagar deudas, empiezo a pagar eso, y cuando yo hago cuentas, yo digo, pero Señor, es imposible que yo haya pagado todo eso y aún así tenga plata para viajar o para comprarle un regalo a mis hijos. O sea, en mis cuentas no tendría que tener esa cuenta en -0.
y con crédito en cero, con un saldo en cero, diciendo, antes me debes otros 2 millones porque lo que pagaste en ese mes no podía pagarse con el sueldo que ganaste. Pero Dios multiplicó. Y Él cuando multiplica, cuando yo lo conozco. Me llega uno de acá, me llega otro de acá. No, ya no tienes que pagar 500, paga 100. No, ya no tienes que pagar esto, ya se hizo. Cuando me llegaron del colegio y me dijeron, ya no tienes que pagar esa mensualidad, ve para el otro mes, yo dije, Señor, o sea, solamente tú puedes hacer eso. Solamente Dios puede hacer eso porque era mi obligación pagar esa mensualidad. Era mi obligación pagar ese crédito. Pero cuando llega esa persona y dice, ya no lo pagues, tu saldo está en cero, eso lo hizo Dios. Solamente Dios puede hacer eso. Por eso, y la segunda forma de conocerlo es cuando Dios se ha revelado en la Biblia. En esta palabra, en esa palabra es cuando Dios lo ha hecho. Por eso en el Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian sus manos. Por eso tenemos que entender que cada vez que tú abres tu corazón y escudriñas la palabra, automáticamente empiezas a conocerlo más. Empiezas a entender la magnificencia de Dios. Empiezas a decir, Señor, gracias. Gracias porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque realmente no sabía quién eras tú. Y ahora estoy experimentando esa bendición. Por eso debemos entender que cuando nosotros reconocemos quién es Dios, lo hemos visto, lo hemos escuchado, sabemos qué puede hacer Él. Porque algunas veces de pronto las personas que ahorita se están conectando y que no pertenecen a la iglesia de Galán conocen a esa Xiomara que está predicando en el Maná Diario. Pero las personas que me han conocido hace 12 años conocen a la Xiomara que ha sufrido por no quedar embarazada, conocen a la Xiomara que ha sufrido por no perdonar a sus padres, conocen a la Xiomara que tal vez muchos han creído que es inaccesible, que es creída, que es prepotente, pero cuando la conocen dicen, ay, yo no sabía que tú eras así, porque han conocido que a través de ese proceso de falta de perdón yo creé una barrera que nadie podía acceder a mí, que nadie me podía abrazar, que nadie me podía besar, que yo saludaba, hola y chao y me iba. Pero por medio de ese proceso del perdón, Dios empezó a darme un amor, ese amor que solamente Él me puede entregar. Y ya yo empecé a abrazar, ya yo podía preguntar, ya me interesaba el dolor del otro, no solamente mi dolor. Los que me han visto ese proceso de 12, 13, 14 años, saben quién es esa Xiomara, pero los que me conocen hace 2 semanas por medio del canal de YouTube, por medio del canal de Facebook, dicen, ay, cómo predica de bonito, pero no conocen mi historia. Así pasa con Dios. Tal vez yo experimenté el privilegio de ser madre y ya, y no volví a buscarlo más. Pero cuando yo experimenté el privilegio de ser madre, de estar en los grados de mi hijo, de escuchar esa palabra mamá, de escuchar esa palabra de agradecimiento de parte de ellos, sigo conociendo a ese Dios porque Dios los sigue manteniendo con vida, los sigue manteniendo a mi lado, les da salud, les da sabiduría. O sea, sigo pensando lo misericordioso y lo amoroso que ha sido Dios conmigo, lo sigo conociendo cada día más. Por eso no podemos conocerlo si yo no le dedico un tiempo especial. Yo no puedo conocerlo a Dios si no leo su palabra. Nos cuesta reconocer cuando nos habla Dios, cuando nos habla Satanás y cuando es una idea personal. A veces tú y yo estamos locos, Lucas, porque no sabemos si esto viene de Dios, no sabemos si esto viene del enemigo o no sabemos si es que yo me lo inventé. ¿Por qué? Cuando yo tengo esa duda es porque no leo palabra. Porque recuerden que cuando una provisión, una bendición viene de Dios, trae alegría. Y cuando trae tristeza, no es de Dios. Cuando esa directriz trae paz, viene de Dios. Cuando esa directriz trae carga, es algo propio porque voy a trabajar en mis fuerzas. Y cuando esa directriz trae tristeza, trae como angustia, viene de Satanás. Esa es la clave. ¿Y yo cómo sé eso? Cuando tú lees palabra. Sí, esa directriz se trae paz, eso es de Dios, es seguro. Así tú digas, Señor, yo voy a confiar en que tú lo vas a hacer. No importa, yo voy a ir a ese lugar sin importar que no sepa qué va a suceder, porque sé que tú vas a cubrir mi vida y sé que tú me vas a mostrar cuando llegue a ese lugar. Si Dios te dice, ve a ese lugar, hazlo, porque ya Dios preparó el ambiente, ya Dios hizo ese lugar para ti. Y cuando tú llegues a ese lugar, así tú nunca hayas conocido ese país, Dios abrirá puertas. Dios abrirá ese lugar.
Por eso debemos entender que cuando yo reconozco su voz, como dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Cuando tú escuchas la voz de Dios, Él te dice, Catalina, ve para este lugar. Y tú dices, pero Señor, ¿yo cómo voy a ir a Bogotá si yo no conozco ese lugar? Yo te voy a abrir la puerta en ese lugar. Y por eso muchas personas se han ido por fe a trabajar en otros lugares. No, yo sé que allá Dios me va a tener la bendición. Y Dios se la tiene. ¿Pero por qué lo saben? Porque Dios les mostró el camino. Porque ellos entendieron que Dios es el único camino. Es la verdad y es la vida. Dediquémosle tiempo a conocerlo. No es solo ese devocional de 5 a 6, no es solo la transmisión de los domingos, no es solo la transmisión del jueves, no es solo esos momentos. Yo tengo que tener un devocional individual, que no dependa de la pastora Xiomara, que no dependa del pastor Johan, que no dependa de Enlace TVN, que no dependa de Avivamiento, que no dependa de Palabra de Vida, que mis devocionales no dependan de la pastora Yesenia Ten, etcétera, de todos los predicadores que Dios ha usado en esta tierra, que mis devocionales no dependan de ello. Por eso, hermano, yo no abro la dosis diaria. Usted me la manda y yo no la descargo. ¿Por qué no la descargo? Porque para mí es más importante leer la Biblia y decir, Señor, tú me estás revelando esta palabra. Yo no descargo los devocionales que usted me envía, porque para mí es más importante escudriñar la palabra y decir, Señor, esto ha sido revelado directamente de ti y no estoy copiando un devocional del otro. Usted puede escuchar palabra, es muy bonita, Señor, la voy a aplicar, pero ahora voy a leer esa porción y voy a escudriñarla yo, a ver tú qué más me revelas. Eso es lo que usted tiene que hacer. Deje de compartir tanta dosis diaria, deje de compartir tantos devocionales de otro. Comparta palabra, una palabra que Dios le ha revelado a usted directamente. Dios me reveló en ese Salmo 23:1 que Él es tu pastor, nada te faltará y quiere que tú veas esto, veas lo otro. Algo por usted, algo que Dios ha sido revelado a través de usted y le ha entregado. Eso es lo que usted debe compartir. Cuando Dios le revele una palabra nueva, compártala. No comparta una y otra vez y se lo comparte y comparta a 10 personas para que obtenga la bendición. ¿Dónde dice esa palabra en la Biblia? Por eso cuando usted me manda esos devocionales que dicen, y compártalo ya para que Dios haga la obra, yo digo, Señor, Padre, dale sabiduría, perdónalos porque no saben lo que hacen, están idolatrando a esa persona que creó ese devocional. ¿De cuándo acá, cuando yo se lo mando a 10 personas, me va a llegar mi bendición? No, Señor. Y como dice la palabra, no, no y no. La bendición me va a llegar cuando yo leo la palabra, cuando yo la escudriño, cuando yo la pongo por obra y cuando la obedezco. Ahí es donde me va a llegar la bendición, no cuando yo se lo envíe a 10 personas, no cuando yo se lo mande y lo replique a otras personas, no. La bendición va a llegar a tu vida, hermana Catalina, hermano Alberto Aguas, hermana Alexandra, hermano Jason. Cuando tú escudriñes la palabra, tomes por obra y la apliques, la creas, confíes, anheles. Cuando tú haces eso, automáticamente esa bendición llega a tu vida. No cuando haces copy y pegue de todas las cosas. Por eso yo no hago copy y pegue de las cosas que escudriño. Yo puedo escuchar tal vez a esa persona que habló de ese tema, pero créame, hermano, que de lunes a viernes yo no duermo. Y mi esposo me dice, nena, duerme. Pero yo me levanto desde la 1 de la mañana, desde las 2 de la mañana, porque siento ese deseo, Señor, yo creo que faltó algo. Y empiezo a escudriñar. Y tengo el estudio bíblico, y tengo acá otro devocional, y tengo acá la lectura. Mi esposo dice, ¿por qué te haces en la mesa del comedor? Porque si usted llegara a un detrás de cámaras, usted se da cuenta que esta mesa está con 3 o 4 Biblias de diferentes versiones, está con el estudio bíblico, está con otra cosa. ¿Por qué? Porque yo anhelo atender la presencia de Dios y digo, Señor, yo quiero que tú me reveles qué significa ese versículo, qué significa ese capítulo. Yo no quiero copiar lo que el otro pastor dijo, lo que la dosis diaria me dice, lo que el devocional que tengo que replicar a 10 personas me da la orden. El que da la orden es Dios, hermano. Si usted quiere conocer a Dios, obedezca a Dios y Él te dice, declara mi palabra, declara mi palabra. Eso es lo que Él dice. Dedícale tiempo. Porque cuando tú replicas una dosis diaria no estás dedicando tiempo. El único tiempo es dedicar un segundo en cortar, pegar y enviar a tus 50 contactos. Por eso cuando a veces me llegan cultos, me llegan cosas de pronto de otras religiones, yo digo, no se tomó ni siquiera el trabajo de darse cuenta que tal vez yo ya no pertenezco a esa religión, que tal vez ya yo no pertenezco a esa ideología. Hizo corte y pegue y me envió a todos los contactos. A mí eso me molesta, sinceramente. Porque tal vez yo no tengo el respeto. Si tú eres un testigo de Jehová, ¿yo cómo te voy a mandar eso? Si tú eres un mormón, yo no puedo obligarte a mi ideología y es que tienes que leer eso.
yo tengo que tener respeto con ellos. Y si Dios los va a ministrar, yo voy a, Señor, oro por esta persona que tal vez está desenfocada para que tú la ministres. Pero cuando yo le impongo a través de mi WhatsApp, a través de ese mensaje que le hago, es que lo tienes que escuchar, no estoy respetando. Y cuando yo no respeto, esa persona que tal vez pudo haber sido convertida al Evangelio se va a alejar. Por eso yo debo ser muy prudente. Yo debo orar y decir, Señor, revélame, ¿será que este mensaje lo puedo enviar a esta persona? ¿Será que este mensaje, esta persona está preparada para escucharlo? Y Dios me va a decir, todavía no está preparada, sigue orando. Todavía no está preparada, sigue ayunando. Todavía no está preparado, sigue vigilando. Y yo debo decir, Señor, sí, voy a seguir orando por Pepito. Y cuando tú me digas, yo le voy a enviar esta palabra. Es que esta palabra era para Pepito y se la voy a mandar ya. Y él que va a decir, esto no es para mí. Ejemplo, yo cometí el error porque hay un devocional que me gustó mucho de si el esposo trata bien a la esposa, es porque la ama. Pues como mi esposo nunca me ha maltratado, a mí me pareció bonito y pequé de primípara cuando estaba empezando en este camino del pastorado, que como les dije, esto no es soplar y hacer botellas. Yo se lo envié a todas las mujeres casadas que tenía en mi contacto. Creo que a muchas de ustedes, las que están ahí conectadas, les llegó. Era un devocional por el esposo, un devocional de 30 días porque me ministró a mí y quise compartirlo. Y al terminar ese devocional había un video de si el esposo te ama, te trata como una vasija frágil, etcétera, y eres bendecida y eres yo no sé qué más. Cuando una de esas hermanas me contesta y me dice, es que yo anhelaba a mi pastora, en ese tiempo había fallecido hace poco mi suegra, que era la pastora Carmen, porque ella sí ministraba mi vida, ella sabía mis dificultades, ella oraba por mí, pero usted se está equivocando porque me está mandando eso, ¿es que acaso usted no me conoce? Yo quedé como, ¿qué hice? O sea, ¿yo qué hice? ¿Yo en qué me equivoqué? Mandé un devocional de 30 días para orar por su esposo, mandé algo bonito porque hablaba que había que cuidarla como una vasija de barro. Cuando yo le cuento a mi esposo, y me dice, nena, lo que pasa es que esa persona, el esposo la golpea. Esa persona se está divorciando porque el esposo le ha sido infiel en reiteradas ocasiones. Y mi mamá tenía un proceso con ella, sanando su corazón, haciendo eso, entonces ella no quiere saber nada de los hombres. Y yo quedé como, ay, ¿yo para qué hice eso? O sea, en vez de yo haberle mandado una palabra de aliento, una palabra de eso, ¿por qué lo hice? Porque yo no pedí revelación. Porque yo me puse en copia y pegue y mandé ese mensaje a todos los sabidos y por haber, a todas las mujeres casadas las envié sin preguntarme y sin pensar, es que Luisita está siendo maltratada, es que María está siendo violentada, es que esta persona está pasando por un divorcio, o sea, esa palabra no le va a edificar, la va a destruir, voy a mandarle algo para que Dios la aliente, voy a mandarle algo para que Dios le dé ese abrazo, voy a mandarle algo. Por eso, hermano, deje de enviar cadenas de oración, porque tal vez usted dice, pero es que es oración, pero es que esa persona tal vez necesita exhortación, la otra necesita aliento, la otra necesita un abrazo, la otra necesita una oración para sus finanzas, el otro necesita una oración de sanidad. Cada uno tiene una necesidad diferente. O sea que cuando usted me manda algo de sanidad a mi vida, yo digo, bueno, listo, gracias, pero yo estoy sana. O cuando usted me manda algo de pronto de finanzas, pero yo estoy en una posición económica muy buena, y yo digo, pero ¿para qué si yo estoy bien? O cuando yo estoy de pronto en escasez y usted me dice, es que estas finanzas Dios ha dado, yo no sé qué más, y usted empieza a reprenderme, en vez de decirme, Dios es tu proveedor, es tu Jehová Jireh. Por eso cuando usted tenga ¿cómo se dice? Ese deseo de compartir una palabra con alguien, primero mire, voy a mandárselo a Xiomara. Yo sé que Xiomara está pasando por un momento de duda, voy a mandarle un versículo de duda. Voy a mandarle ese mensaje a Alexandra. Yo sé que Alexandra está pasando por un momento de ansiedad, voy a mandarle un versículo de ansiedad. Voy a mandarle ese mensaje a Marinelsi. Tal vez ella está pasando por un momento de tribulación con su hijo. Voy a mandarle este versículo a la hermana Marinelsi. Pero yo le mando un versículo que ministre de los hijos a una hermana que no tiene hijos. O sea, ¿para qué? Si ve la diferencia de enviar mensajes propios a mandar en viajes replicados. Si ve el efecto que puede causar esa palabra. Por eso, si yo comparto palabra, compártala en forma individual y conociendo a esa persona. Y si tú no la conoces, dígale, Señor,
revélame, pones en mí ese don de discernimiento, de sabiduría, de ciencia. Ore por esa persona, Señor, yo tengo el deseo de orar por ella, pero muéstrame cómo debo orar por ella, muéstrame cómo debo hacerlo, muéstrame cómo debo acceder. Aquí había una hermana que ella me decía, yo le he querido hablar a ella, pero ella conmigo tiene puerta cerrada. Pero yo empecé a orar y yo dije, Señor, dame la gracia para que cuando yo me le acerque a esa persona no me responda con 3 piedras en la mano. Y cuando yo fui, me acerqué y le invité a mi grupo de vida, me dijo, yo estaba esperando esa invitación de parte de usted. Claro que voy a ir. Y cuando de pronto no iba, decía, perdóneme, no pude ir porque estaba ocupada, estaba en turno, pero ahorita que está en Zoom me quiero conectar. Ya no tengo excusa. ¿Eso quién lo hizo? Dios. ¿Eso quién lo hace? Dios. No Xiomara, no la persona, no el predicador, lo hace Dios. Cuando yo pido revelación individual. Y por último, ¿yo cómo conozco a Dios? Cuando lo obedezco. Primero lo conocimos como cuando yo le dedico el tiempo, cuando yo lo tengo como ese único camino. Segundo, ¿cómo lo conozco? Cuando me conecto con su palabra. Y tercero, lo conozco cuando lo obedezco. Porque de nada me sirve saber que Él es mi Salvador, conectarme con las Escrituras, pero las tengo en el Salmo 91, en el atril y amarillo. No, de nada me sirve eso. Pero cuando yo empiezo a obedecer la palabra, ejemplo, usted terminó este devocional y quiso hacer un devocional propio y empezó a leer Primera de Corintios, capítulo 13, es su devocional propio. Porque después de este devocional la idea es que usted haga algo propio. Entonces dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la justicia, mas se goza en la verdad. Ese es mi devocional propio. Entonces, ¿yo qué empiezo a hacer? Cuando yo la obedezco es porque la estoy meditando. Entonces empiezo a decir, Señor, ¿cómo así que el amor es sufrido? Voy a buscar en esa parte de estudio bíblico. Padre, ¿cómo así que el amor no tiene envidia? O sea que yo no debo tener envidia de esa persona que tú bendices, a pesar que no me has entregado la bendición a mí, porque sé que yo estoy en el proceso. O sea que el amor no se envanece. O sea que yo no digo, es que como yo te amo tanto y tú no me amas a mí, el amor no hace lo indebido, o sea que yo no tengo que ser infiel. O sea que el amor no guarda rencor, o sea que no debo tener el historial. No debo tener el historial, que es que el 1 de mayo de tal día usted me hizo, en el año 99 usted me hizo eso, o sea que no debo tener historial porque Dios no tiene un historial conmigo. Ya. Eso es escudriñar la palabra. Que usted desglose cada versículo. Si usted no tiene la facilidad de leer un capítulo, lea un versículo. Créame, que usted con un versículo usted tiene para estudiar casi un año. Porque si usted escucha ese versículo en diferentes predicadores, cada uno lo entendió de una manera diferente. Entonces, ¿cuánto más usted? Usted utilice al menos un versículo, 2 versículos por la semana y un día escudriñele qué es el rencor. Al otro día escudriñe qué es no hacer nada indebido. Al otro día devocional escudriñe qué es no buscar lo suyo. Al otro día qué es no es tener envidia. Al otro día qué es no ser jactancioso. Qué es no envanecerse. Qué es tener misericordia. Créame, hermano, que usted ahí tiene para desglosar y para alimentarse de la palabra aún más que replicando esa dosis diaria. Y se alimenta más que en esa dosis diaria de 2-5 minutos. Porque cuando usted escudriña la palabra de nuevo, Dios dice, ella está haciendo el esfuerzo, le voy a ministrar. Y en ese momento hay momentos en que yo leo el versículo y sinceramente no tengo ni qué escudriñarlo, porque Dios me toma en su presencia que solamente lloro. Y yo, pero Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué está pasando? Y Él dice, te tomaste el tiempo de leer la palabra y no de leer la palabra de otros. Te tomaste el tiempo de poner ese estudio, de poner esa alabanza, de poner eso. Y eso me alegra y quiero entregarte la respuesta. Eso es lo que hace Dios cuando tú haces un devocional nuevo. Eso es lo que hace Dios, hermanos. Usted no sabe de lo que se está perdiendo. Cuando esa persona hizo esa dosis diaria, Dios la ministró. Pero créame que si usted hace una dosis diaria personal, algo que usted leyó de nuevo y usted empezó a buscarlo, no se alcanza ni a imaginar la manera como Dios va a ministrar su vida. Hágalo, se lo aconsejo. Hay que empezar a meditar y a orar, Señor, ayúdame a poner por obra esta palabra. Antes de leer ese versículo,
Recuerden que cuando yo leo palabras siempre digo Señor con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque en ese momento llega la olla a presión, el ruido, llega el niño llorando, llega el esposo con mil cosas, llega la tribulación, suena el celular. Pero cuando tú entiendes que Dios te va a revelar algo, tú dices, Señor, toma el control de este versículo que voy a leer, toma el control de esos capítulos que voy a leer y quiero que tú te reveles a mi vida. Y empiezas a meditar en cada capítulo. Dios te va a poner esa circunstancia para que tú lo pongas por obra. Tú leíste, el amor no guarda rencor, automáticamente tu esposo te hizo algo. Ya lo estudiaste, ya lo escudriñaste, ahora aplícalo. Y tú eres capaz de decir, ay amor, tú me haces eso, pero yo te perdono, porque yo no quiero guardar rencor contra ti. Ay, lo aplicaste. Bien, así te hace Dios. Entonces tú dices, escuchas que tu mejor amiga que no va a la iglesia se fue para el extranjero o compró un carro y tú estás orando para que también te salga esa especialización en el extranjero o para tener un nuevo vehículo, ni siquiera un carro, tú estabas orando por una bicicleta, por una moto y no te llegó a ti. Y tú eres capaz de decirle a esa amiga, me alegra, te felicito, me alegra que tú le hayas obtenido, pero sin tener un corazón diciendo, pero es que no se lo merecía. No, sin tener un pensamiento, sin tener odio en el corazón, decir, me alegra que tú lo hayas logrado. Créame que Dios dice, tal. Y en la tarde te llaman, hermana Alexandra, ya está listo su carro, lo puede venir a recoger. ¿Por qué? Porque yo me tomé el trabajo de estudiar la palabra, ponerla por obra y cuando me llegó la circunstancia, la apliqué. Cuando usted hace eso, usted está obedeciendo la palabra. Por eso hay que entender que nos vamos a equivocar, porque no somos perfectos. Que así yo lea la palabra individual, la escudriñe y diga, Señor, la quiero aplicar, pero cuando me llegue la prueba, pierdo esa prueba. Dios dice, tranquilo, vuelve a estudiarla, vuelve a meditarla y yo más tarde te coloco otra vez esa prueba. Y tú dices, ay, ya la pasé. O sea, es decir, que Dios nos pone a habilitar y la pasamos. Cuando yo hago eso, automáticamente Dios dice, ya entraste en el proceso de conocer mi misericordia. Por eso, cuando yo empezaba a leer Job, es uno de los personajes de la Biblia que más admiro, porque yo digo, o sea, ¿cómo puede seguir alabando a Dios después de que mueren sus hijos, después de que pierde sus bienes, después de que lo ultrajan, después de que sus amigos lo abandonan, después de que su esposa le dice, échate a morir y ya reniega de ese Dios? Y él es capaz de decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo digo, Señor, cuando yo pasé por ese tiempo de escasez, yo decía con toda la autoridad, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos ven esa provisión. Porque empecé a entender la palabra, empecé a entender lo que Dios quería para mi vida. Por eso es necesario que nosotros digamos, Padre, yo ya estudié la palabra, yo ya la medité, yo ya reconocí que tú eres mi único Señor y Salvador, pero ahora quiero obedecerla. Cuando tú haces esos 4 pasos, esos 3 pasos, Dios te dice, ya hiciste tu parte, ahora yo voy a hacer la mía. Ya me reconociste, ya me seguiste, ya me obedeciste, ahora yo te voy a bendecir. Eso es lo que Dios quiere hacer para nosotros. Eso es lo que Dios quiere para hacer en ti, hermana Alexandra, hacer en ti, hermano Alberto, hacer en ti, hermana Marta, hacer en ti, hermana Mina. Eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas, pero es necesario que así como tú lo reconoces, tal vez solamente de boca, empieces, hermano John, a reconocerlo de corazón. Hermana Marcela, Dios sanó a tu hijo de esa enfermedad. Y sé que tú lo has reconocido en muchos de tus caminos, pero Él dice, quiere que me conozcas más, porque no te alcanzas a imaginar. Yo sané a tu hijo, pero puedo sanar a toda tu casa, puedo sanar a tu familia, puedo sanar a las personas que tú conoces, si tú empiezas a darme ese espacio para yo abrirme. Hermana Mayra, yo estoy contigo, te dice el Señor. Quiero que me des ese momento de calidad y créame que yo te voy a entregar esa bendición. Hermana Nubia, yo estoy ahí intercediendo. Tal vez en muchas ocasiones he estado en silencio, pero créeme que yo estoy ahí, pendiente de cada una de tus lágrimas y yo las voy a enjuagar, como dice la palabra. Hermana Ana, yo bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tus hijos, te dice Dios, pero solamente cuando tú me abres ese espacio de calidad. No es solamente leer la palabra, es meditarla y ponerla por obra, es meditarla y verla cada día como algo nuevo, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y créame, hermano y amigo, cuando usted lee la palabra, yo pude haber leído ese capítulo de Génesis hace 3 años, pero cuando usted lo lee hoy, Dios le revela algo nuevo. Deje de compartir devocionales de otros. Comparta palabra, comparta palabra. Hermana Aide,
Dios está con usted, está con su mamita, está con su hija. Y toda depresión que el enemigo ha puesto en su casa, solo Dios la puede quitar. Solo Dios la puede arrancar. Hermana Mariela, Dios tiene el control de todos sus hijos. Sus hijos son de altar, pero el enemigo ha querido robárselos por la enfermedad, por la rebeldía, por los malos deseos. Pero Dios tiene el control de sus hijos y Dios ha visto esas lágrimas que has derramado como madre. Ten la seguridad que Dios tiene el control. Hermana Alicia, Dios está ahí calafateando a tus nietos, calafateando a tus hijos, calafateando tu casa. Créeme que toda mujer que está sola, Dios es su esposo y Él es tu esposo por excelencia y Él te está acompañando en este momento. No te sientas sola, no te sientas sola porque tal vez tus hijas no han visto esa dificultad, pero Dios sí la ha visto, Dios sí tiene control. Hermana Laris, Dios se siente agradado de la decisión que has tomado de empezar a conocerlo y Él dice, buena sierva fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Dios es agradado, no sabes la sonrisa que estás despertando en su vida cuando Él dice, ay Dios mío, ella prefirió dejar el mundo pero conocerme a mí. No sabes Él cómo recibió a tu mamá en los cielos con esa gran fiesta y decir, ella en sus últimos momentos declaraba y gritaba, Señor, quiero conocerte. Y el agrado que nosotros tuvimos como pastores cuando íbamos a orar por tu mamá y ella gritaba a voz en cuello, Señor, quiero experimentar tu misericordia. Ah, Señor, haz el milagro. Tal vez el milagro no fue la sanidad, pero el milagro fue que sus hijos recibieron la salvación. Ella está en el mejor lugar de todos, pero sus hijos están experimentando la misericordia de Dios aquí en la tierra. Así que no te sientas triste. Dios te va a enviar ese consuelo. Hermana Marta, Dios tiene el control de cada uno de tus hijos. No sientas miedo, no sientas temor. Tú eres la mayordoma de esos hijos y Él ha visto que tú has querido cuidar esa viña. Pero si alguno se ha salido de ese redil, Dios lo va a atajar con esos cuerdas de amor y los va a traer nuevamente. Porque tal vez tú lo has traído con autoridad, pero Dios los va a traer con amor. Hermana Yadira, Dios cuida de tu esposo Atala. Él es un hombre bendecido, él es un hombre que admiro y que en muchas ocasiones he orado por él, pero ten el control que Dios está ministrando la vida de Atala, Dios está ministrando la vida de tu esposo, pero sobre todas las cosas Dios está cuidando de tu corazón, sobre toda cosa guardada Él está guardando tu vida. Hermana Jenny, no te sientas sola, porque Dios te ama. Y una mujer oró por ti noches enteras y esas oraciones no fueron en vano, porque Dios va a hacer la obra nuevamente, nuevamente. Hermana Catalina, Dios está ahí. Hermana Alexandra, ten la seguridad que tu esposo está en las manos de Dios. Y recuerden que Dios tiene el control de todas nuestras cosas. Y créame que el hermano Ernest está siendo transformado. En este momento él está siendo partido como esa vasija, pero el alfarero lo está haciendo nuevamente. Hermana Marinelsi, toda tristeza que ha llegado a su vida en estos días, Dios la va a tirar en este momento. Señor, toma el control de cada hermano, de cada amigo, toma el control de mi hermana Marta Carreño, toma el control de Salomé, toma el control, Señor, de cada hermano, de cada amigo que nos ha visto, que ha tomado, Señor, ese espacio, Padre, para escuchar tu palabra, ese espacio para conocerte. Cubro, Señor, la vida de manera especial, Señor, de mi tío Alberto Agua, Señor, en Nueva Jersey, para que seas tú, Señor, trayendo bendición sobre esa casa, trayendo bendición sobre su congregación. Tú sabes, Señor, que en este momento Estados Unidos, Padre, tal vez está lidiando con muchos muertos diariamente, pero hoy, Señor, te pido sanidad en la casa de mi tío Alberto Aguas, te pido sanidad en su congregación, te pido sanidad, Señor. Sabemos que en Nueva Jersey tal vez no ha habido, Señor, esa voz de aliento, de decir, ha habido el primer sano, pero hoy declaro en el nombre de Jesús que a partir de hoy llegarán noticias celestiales a tu casa, llegarán noticias celestiales a tu congregación, llegarán noticias celestiales, Señor, a ese país de Estados Unidos. Cubro al pastor Luis Carlos, cubro a mi prima Yorledis, cubro a la congregación Monte de Sinaí, cubro a los pastores Arismendi, Señor. Toma el control de Estados Unidos, toma el control de cada país, toma el control de Italia, toma el control de Japón, toma el control de Argentina, toma el control, Señor, de cada país que en este momento está pasando por esa tribulación en gran manera, pero sobre todo, Señor, cubre Colombia, cubre, Señor, Bogotá, cubre, Señor, Barranca Bermeja.
Ore por esa ciudad donde están sus familiares. Cubro a Dubái, Señor, donde está John Espinosa. Padre, tú sabes que él pasó por esa enfermedad y tú lo sanaste, pero te pido que él no vuelva a recaer. Te pido que las personas, Señor, que están a su alrededor no se enfermen. Padre, cubro su vida. Te pido que cubras a la familia Manduano. Te pido que cubras, Señor, a mi hermano Orlando. Padre, cubre a todo hermano, Señor, de la tercera edad. Cubre a todo niño. Cubre, Señor, a mis hijos. La familia Villamizar Pérez está en tu presencia. Diga, Señor, la familia Rodríguez está en tu presencia. La familia Manduano está en tu presencia. La familia Suárez está en tu presencia. La familia Boorques está en tu presencia. Señor, la familia Roca Jiménez está en tu presencia. Padre, gracias porque tú traes sanidad sobre tu pueblo. Tú traes sanidad sobre el ungido. Tú traes sanidad sobre el habitante de la calle. Tú traes sanidad sobre la prostituta. Tú traes sanidad sobre el que está perdido, Señor, en el mundo. Porque sabemos que cada uno de ellos y yo, Señor, y tú, haz parte, Señor, de ese camino, de ese redil. Señor, si nos hemos perdido en este caminar, si tal vez he declarado que tú eres el único camino, pero he buscado otro, Señor, ayúdame a enfocarme, ayúdame a volver a tu presencia. Señor, ayúdame a entender que tu palabra es viva y eficaz. Ayúdame a entender que tu palabra es buena. Ayúdame a entender que cuando yo la aplico, cuando yo no replico cosas de otros, Señor, tú ministras mi vida. Ayúdame, Señor, a ser eficaz en mi oración. Ayúdame a entregarte calidad, así como tú me entregas excelencia en cada uno de los milagros. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Gracias, Padre, porque has sido misericordioso. Gracias, Señor, porque has guardado mi casa de la enfermedad. Gracias, Señor, porque has guardado mi casa de la muerte. Y, Señor, si en estos tiempos ha muerto ese familiar, Padre, gracias, Señor, porque está en el mejor lugar de todos. Y te pido que traigas consuelo sobre mi hermano Julián Alaba, trae consuelo sobre mi hermana Edna Garzón, trae consuelo, Señor, sobre cada persona que se le ha muerto su esposo, que se le ha muerto su hijo, que se le ha muerto su madre, que ellos entiendan, Señor, que esa persona que falleció, que esa persona que partió a la presencia del Padre, está en el mejor lugar de todos, Padre. Trae consuelo, trae consuelo, trae consuelo sobre corazón contrito y humillado, que ellos comprendan, Señor, que tú tienes el control y que era el momento adecuado. Así nosotros digamos en medio del dolor, Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué te llevaste a mi tía Imelda? En muchas ocasiones lo había dicho. ¿Por qué te llevaste a mi abuela? ¿Por qué, Señor, si ella estuviera en ese momento, qué solución hubiera dado? Pero entendí, Señor, que no eran ellas las que daban la solución, eres tú. Y por eso debo orar diferente y decir, Señor, ¿qué solución tú puedes dar a esta circunstancia? ¿Qué solución puedes dar? Señor, gracias. Gracias, Señor, porque a partir de hoy te he reconocido como mi único Señor y Salvador. Te he escudriñado la palabra y sobre todas las cosas te voy a obedecer. Señor, gracias, Padre, por esa muerte. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor infinito. Gracias por tu misericordia diaria. Y sobre todas las cosas, gracias por mi vida. Dígale, Señor, gracias por la vida que me has entregado. Que si tal vez estoy pasando por escasez, que si tal vez estoy pasando por esa muerte repentina de un familiar, Señor, gracias. Gracias. Gracias, porque en medio de esa circunstancia aprendo a depender de tu presencia. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y dígalo, Señor, tú me has lavado, Padre. Digno eres. En tu trono está. Hoy te corono. Señor, tú eres el Rey de nuestra casa. Si te hemos quitado ese primer lugar, Señor, perdónanos. Y hoy te entregamos nuevamente ese primer lugar. Altísimo Señor, dígale, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Tú eres digno, Señor. Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Gracias por cada hermano y amigo que se ha conectado, Señor, contigo primeramente. Ayúdanos, Señor, a ser
réplicas de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio vivo de lo que tú has hecho en nosotros. Y ayúdanos, Padre Celestial, a que en el transcurso de esta semana, toda enfermedad, toda tribulación que el enemigo ha querido poner, Señor, para probarnos, tú, Señor, seas transformándolo en paz, en tranquilidad, entregándonos la fortaleza para superar esas circunstancias. Señor, oro por cada hermano, oro por cada amigo, oro por cada persona que sintoniza, Señor, este devocional, y te pido, Padre, que nos ayudes a depender de ti, a depender de tu palabra, a depender de tu amor, a depender de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo de Dios, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Y con toda esa autoridad que tú me das, Señor, bendigo a toda persona que está conectada en este momento. Pido por ellos y les pido, Señor, que tomes el control de su mente, de sus ojos, de su boca, de sus oídos, y que ellos entiendan que la única palabra que deben escuchar es la tuya, la que viene de ti. Gracias por cada hermano, gracias por cada predicador que usas para ministrar nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que cada palabra que ellos declaren, que sea conforme a tu voluntad, la podamos aplicar. Dios los bendiga y los cubra en todo tiempo.